La conferencia es Prescripción de antibióticos, lo básico para el médico de primer contacto. Nos la dará el doctor Jorge Elizaide Martínez, quien es médico cirujano especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesor auxiliar en el campo clínico para las carreras de licenciatura en optometría y médico cirujano, y también es tutor en línea de la División de Innovación Educativa del IMSS. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado dar esta ponencia el día de hoy. No, pues gracias por la invitación. No sé si ya estamos listos entonces para iniciar. Sí, doctor. Ustedes me confirman si ven la portada. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Pues bien, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Como bien nos comentaban, vamos a hablar sobre tópicos de resistencia a antimicrobianos, ¿sí? Y las estrategias para su control en el primer nivel de atención. Primeramente vamos a determinar qué entendemos por resistencia antimicrobiana. Ustedes probablemente ya vieron en sus temas de microbiología este término. Y pues bien, la resistencia antimicrobiana se define como el fenómeno por el cual cualquier organismo deja de ser afectado por el antimicrobiano que se esté utilizando y al cual anteriormente era sensible. ¿A qué se debe esta resistencia? Bueno, se han determinado o descrito algunas causas o determinantes, entre ellas son las altas tasas de crecimiento, su capacidad para intercambiar el material genético, ya sea a través de fragmentos de cromosomas, a través de los mecanismos de plásmidos, transposones e integrones, entre otras diferentes especies bacterianas. Bueno, de tal manera que cada especie de bacteria que logra sobrevivir al ataque de algún antimicrobiano desarrolla este tipo de resistencia, la cual va a ir heredando al resto de sus organismos hijos. Vamos a ver brevemente este video. Espero que sea de su agrado, únicamente para tratar de enfocarnos en el tema. Oye, ¿qué haces? ¿Dar un antibiótico por? Ya, pero ¿qué te pasa? Pero tía, es que tengo gripe, ¿no lo ves? Hace unas semanas pregunté por YouTube que cuáles eran los temas que os gustaría que tratase en mis vídeos y me dice respuestas muy interesantes que me he ido apuntando para la posteridad. Aprovechando que el pasado 16 de noviembre fue el Día Europeo para el Uso Prudente de los Antibióticos y que aquí servidora estoy tomando antibióticos durante una semana, yo aquí shameless total contándoos mi vida. Vamos a hablar un poco sobre este tema de alarma social. Los antibióticos han revolucionado la historia de la medicina, ya que nos han permitido tratar enfermedades infecciosas que en aquel momento eran letales, salvando así millones de vidas. La era moderna de los antibióticos comienza cuando en 1928 Alexander Fleming descubre la penicilina. No obstante, en 1940, ese mismo grupo de investigación que descubrió la penicilina descubrió también que había un grupo de bacterias que eran capaces de producir una proteína llamada penicilasa que era capaz de conferirles resistencia a estos antibióticos. O sea, por mucho que les diéramos antibióticos, estas bacterias ya no se morían. Y una vez se introdujo la penicilina como terapéutico, estas cepas de bacterias resistentes aumentaron, sugiriendo que el uso de antibióticos propiciaba la aparición de la resistencia a los mismos. El periodo entre 1950 y 1970 fue considerado como la época de oro por el descubrimiento de nuevos tipos de antibióticos, que por aquella época eran concebidos como el medicamento milagro, y además existía una creencia optimista de que estas enfermedades transmisibles estaban a punto de ser eliminadas por completo. Que se fliparon un poquito, pero bueno, no pasa nada. Los antibióticos se consideraban como una especie de arma mágica superpoderosa que mataba selectivamente a los microbios que causaban una infección sin causar ningún tipo de daño al huésped.
que nada más lejos de la realidad. El uso excesivo e inadecuado de los antibióticos a lo largo de los años ha contribuido a la aparición de bacterias resistentes. La producción de nuevos antibióticos ha sido directamente proporcional a la aparición de superbacterias. Así, años después de que los primeros pacientes fuesen tratados con antibióticos, las infecciones bacterianas vuelven a ser una amenaza. Así que para entender un poco más a fondo este problema, vamos a ver qué es un antibiótico y cómo genera resistencia. Los antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento de los microorganismos o los matan, y pueden hacer esto de varias formas. Algunos antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de material genético, por ejemplo, al romper la cadena de ADN. Así, cuando la bacteria vaya a replicarse y vea su ADN así, se va a quedar en plan, what the fuck, ahora cómo arreglo este fregado, y va a tener que detener su división celular. Así de fácil. Otros antibióticos actúan inhibiendo la síntesis de proteínas, que son las que hacen todas las funciones de la célula. Así que sin proteínas que hagan funcionar a la bacteria, pues la bacteria se muere irremediablemente. En cambio, otros antibióticos atacan a la pared celular de la bacteria. Las bacterias, además de tener una membrana que delimita la célula bacteriana, tienen una pared celular que las protege del medio exterior. Para mantener esta pared celular íntegra, las bacterias poseen unas proteínas que la van renovando y manteniendo. Y algunos antibióticos lo que hacen es inhibir la función de estas proteínas, por ejemplo, al unirse a ellas para que no hagan su función, de forma que la pared celular acaba perdiendo su integridad y la bacteria se lisa. Además de estas formas que hemos visto, hay otras maneras por las cuales un antibiótico destruye a la célula bacteriana. Y es precisamente debido a que los antibióticos son tan específicos para atacar a uno de los componentes de la bacteria que no funcionan en otros microorganismos, como por ejemplo los virus, que estructuralmente no tienen nada que ver. Por eso es inútil tratar una gripe con antibióticos, porque la gripe o el resfriado son infecciones causadas por virus, no por bacterias. Es como si intentas matar a una vaca con un matamoscas. Pues obviamente el matamoscas está para matar moscas, por eso se llamaría así, si no se llamaría matabacterias. Únicamente las infecciones causadas por bacterias responderán a un tratamiento con antibióticos. Hay una viñeta de cómic súper chula de una ilustradora llamada Miriam Rivera que explica precisamente ese caso en el que hay una persona que intenta automedicarse con antibióticos para tratarse una gripe. Spoiler, no acaba bien. El problema de automedicarse así es que además de no curarte la infección vírica, estás contribuyendo a la aparición de bacterias resistentes. La resistencia a los antibióticos tiene lugar cuando uno de estos medicamentos pierde su capacidad para inhibir el crecimiento bacteriano de forma eficaz. Cuando las bacterias son capaces de seguir multiplicándose a pesar de la presencia de antibiótico, decimos que son bacterias resistentes o superbacterias. Esta resistencia a los antibióticos se produce por mutaciones genéticas al azar. Cada vez que digo mutaciones genéticas al azar, pienso en Salazar Slytherin. Es decir, tenemos una población de bacterias y a medida que vamos dando antibiótico, estas bacterias van siendo eliminadas. No obstante, por azar, es posible que de todos los millones de bacterias que tiene esta población, haya una bacteria que adquiera una mutación genética. A veces esta mutación genética es totalmente inútil o incluso puede ser perjudicial para la célula, pero otras veces esta mutación confiere a la bacteria la capacidad de sobrevivir a un antibiótico. Vale, pero ¿cómo hacen esto? Pues, por ejemplo, es posible que esta mutación permita a la bacteria desarrollar proteínas que sean capaces de modificar el antibiótico y hacerlo totalmente inútil, como es el caso de las beta-lactamasas. La beta-lactamasa es una enzima que es capaz de romper una parte específica de unos antibióticos llamados beta-lactámicos, que de ahí el nombre, como las cefalosporinas o la penicilina. O sea que con estas superbacterias no sirve de mucho darles un antibiótico, porque cuando les demos el antibiótico se van a quedar en plan, ok. O sea, las tijeras eran la beta-lactamasa, por si no quedaba claro. Además, algunas bacterias adquieren mutaciones que alteran las proteínas a las cuales ataca el antibiótico, de forma que cuando el antibiótico vaya a cargarse la proteína, surprise, ya no está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a medida que vayamos tomando el antibiótico, vamos a ir eliminando la mayor parte de la población bacteriana, de forma que estas bacterias resistentes van a tener cada vez más espacio y más nutrientes para multiplicarse a sus anchas. Esto pasa por un proceso de selección natural, por el cual las bacterias más débiles o más sensibles al antibiótico irán muriendo primero y solo quedarán aquellas bacterias resistentes que seguirán multiplicándose y además pasarán a su descendencia estos genes que confieren resistencia. Y lo que es peor, no solo a la descendencia, sino a otras bacterias. A mitad de los años 50, un grupo de investigación de Japón se dio cuenta de forma totalmente unexpected que aquellos genes que conferían resistencia a antibióticos podían pasarse de unas bacterias a otras,
lo cual cambió totalmente el panorama. O sea, ya no solo teníamos bacterias resistentes, sino que encima estas bacterias pasaban la resistencia a sus vecinas. Como cuando descubrías un truco de los Sims que te permitía ganar un mogollón de pasta y si lo contabas a todos tus amigos, pues las bacterias hacen lo mismo pasando genes de resistencia. Este traspaso de genes resistentes de unas bacterias a otras puede darse lugar de varias formas, como por ejemplo a través de la conjugación, un proceso en el cual las bacterias se conectan a través de sus pili e intercambian material genético. También puede darse lugar a través de la transformación, es decir, un proceso en el cual la bacteria coge ADN exógeno del medio, por ejemplo ADN que ha expulsado una bacteria que se ha muerto, y lo incorpora a través de la membrana plasmática, adquiriendo así los genes de resistencia. Con el tiempo y por selección natural, estas bacterias resistentes proliferan, dando lugar a poblaciones enteras de bacterias resistentes, como superejército. En algunas especies de bacterias esto ya está pasando, como es el caso del Staphylococcus aureus. En esta bacteria que causa infecciones, desde infecciones de la piel hasta neumonía, ya se han observado algunas cepas que son resistentes a penicilina, meticilina y oxacilina. Además, el uso de un solo antibiótico puede acabar dando resistencia no solo a este antibiótico, sino a otros antibióticos que tienen una estructura similar. Cuantos más antibióticos utilizamos, más favorecemos la aparición de bacterias resistentes, ya que estamos forzando ese proceso de selección natural que hemos mencionado antes. ¿Y cuál es la magnitud de este problema? El problema es que los antibióticos se toman con demasiada frecuencia y no siempre de forma adecuada, como es el caso que hemos mencionado de gente que se los toma para la gripe o de gente que no termina el tratamiento y lo deja a la mitad. Y este es un tema súper importante. Los antibióticos tienen que tomarse todos los días que vienen estipulados en la receta, hasta el último, precisamente para no contribuir a este proceso de selección natural que hemos mencionado antes. Es decir, que estemos matando a las bacterias más débiles, dejemos el tratamiento a la mitad y estemos dejando mucho más espacio para que las bacterias que son un poco más resistentes puedan proliferar a sus anchas. Además, otra problemática que se plantea es el uso de los antibióticos para el ganado destinado a consumo. En Estados Unidos, el 80% de los antibióticos que se compran se utilizan para tratar estos animales para aumentar su crecimiento y prevenir las infecciones. Esto ha permitido, por una parte, incrementar la producción y la calidad de la carne, pero por otra parte ha favorecido la aparición de bacterias resistentes en este ganado, que además pueden transmitirse a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. Como vemos, hay muchos factores que están influyendo en la aparición de microorganismos resistentes. Y esto es un asunto de amenaza global. Solo en Europa, unos 25.000 pacientes mueren al año debido a bacterias resistentes que ya no responden a los antibióticos. La propia OMS ha alertado de una era post-antibióticos en la cual infecciones comunes y a priori no peligrosas puedan terminar siendo letales debido a esta resistencia a los antibióticos. Por ello, es hora de crear conciencia sobre este problema y empezar a tomar medidas. Uno de los problemas más gordos que tenemos que afrontar es el de la automedicación, ya que en la mayoría de países desarrollados los antibióticos se encuentran disponibles en las farmacias y además pueden adquirirse sin receta médica, lo cual es uno de los factores más importantes que influye en esta aparición de resistencia. Aún así, en España, la inmensa mayoría de los antibióticos sí que necesitan receta médica para adquirirse en las farmacias, de forma que las farmacias no pueden dispensar determinados antibióticos si no tienen receta. Es más, según la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, esto se califica de falta grave y puede suponer una sanción de entre 30.000 y 90.000 euros. Además de nuestro papel en el buen uso de los antibióticos, la investigación también avanza para combatir este problema. Por una parte, se están desarrollando nuevos antibióticos a partir de modificar los que ya tenemos, y por otra parte se están buscando alternativas, como es el caso de la fagoterapia, en el cual se utilizan virus bacteriófagos para destruir a las bacterias. Que si eso ya os lo explico en otro vídeo, porque es que este tema da muchísimo de lo que hablar y tampoco os plan de daros una sobredosis, lo cual es gracioso porque estamos hablando de antibióticos. Así que si crees que podrías tener una infección, ya sea porque tienes fiebre, diarrea o dolor de garganta, recuerda a tu médico para que vea cuál es el origen de la misma y así recibas un tratamiento adecuado. Pero no te quedes aquí. Ayuda a crear conciencia en tu entorno, ya sea alertando a un conocido que veas que está tomando antibióticos de forma inadecuada o compartiendo esta información con ellos. Recordad que esta es una lucha de todos. Si queréis compartir una experiencia personal, una opinión sobre el tema o alguna información que hayáis encontrado interesante, recordad que tenéis los comentarios abajo. Sed responsables, muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Por si alguno de vosotros ha creído que he sido capaz de resolver el cubo de Rubik, solo está resuelto por una cara. Oye, ¿qué haces? Eso ha sido súper sugerente. A ver. Caramba.
Bueno, muy bien. Ahora que ya hemos determinado ver este video, ustedes dirán, bueno, doctor, ¿por qué me pone este video si se supone que usted iba a dar el tema, ¿no? Pero básicamente es para empezar primero a recuperar sus conocimientos previos al respecto, y la otra es, bueno, para crear la problematización. Como ustedes pudieron haber visto, pues bueno, este tema es de interés global. Ya mencionaba pues que tanto la OMS como la OPS han estado uniendo esfuerzos con otros ministerios, instituciones y secretarías de salud en todo el mundo para mitigar el efecto de la resistencia antimicrobiana, disminuir las tasas de resistencia. Como datos extras, bueno, el uso indebido de los antimicrobianos aumenta significativamente, primero, las reacciones farmacológicas adversas o alergias, incrementa la morbimortalidad tanto a nivel comunitario como hospitalario, produce cambios en la flora normal, predisponiendo a infecciones por Clostridium difficile y otros, sobre todo a nivel de la microbiota intestinal. Aumenta el tiempo de estancia hospitalaria en infecciones que tienen que ser tratadas en un segundo y tercer nivel, y por tanto, pues el aumento en los costos de atención. En esta parte sobre el incremento de la morbilidad y mortalidad, les pongo aquí nivel comunitario y hospitalario. Habitualmente, cuando se habla de resistencia a antimicrobianos o aumento de las tasas de resistencia, la gran mayoría de las estadísticas o de los reportes están en relación a reportes de origen hospitalario. Y es habitual, pues, porque es donde se utilizan la mayor cantidad de antibióticos. Sin embargo, bueno, sobre todo para tratar enfermedades infecciosas graves, pero también a nivel comunitario tenemos estadísticas que nos obligan o nos orientan a revisar nuevamente el problema y qué podemos hacer desde el primer nivel de atención. Bueno, ¿cuál es el interés clínico? Mencionábamos que la resistencia bacteriana disminuye las posibilidades de obtener una curación clínica, la erradicación bacteriológica, e incrementa los costos de tratamiento, que como sabemos en nuestro sistema de salud, pues es importantísimo economizar en este rubro. Y pues bueno, también incrementa la morbimortalidad. Supone una amenaza cada vez mayor, puesto que pone en peligro el éxito de las cirugías mayores y quimioterapias por la ausencia de antibióticos eficaces. Algunas frases pues que pudieran aportar más en este tema. Ya Alexander Fleming, desde que se descubrió la penicilina, ya auguraba este problema, ¿no? Dice él, no será difícil producir microbios resistentes a la penicilina. Existirá el peligro de que la gente se autoadministre dosis bajas, exponga a los microbios a cantidades no letales de este fármaco, que los vuelvan resistentes. Estamos hablando del 45. O sea, es un tema que, bueno, una posibilidad en los albores de la era de los antibióticos, y llegó a fraguar hasta otras áreas del conocimiento, no estrictamente científico, sino también las artes. Aquí tenemos una frase un fragmento de un poema de Pablo Neruda que se llama ¿Y cuánto vive? Y bueno, este poema fue escrito como parte de una experiencia que él tuvo, ya que se le diagnosticó un tumor no maligno, y tuvo que recibir algunos tratamientos antibióticos posteriores a la cirugía, a la erradicación del mismo. Y él ya ponía de manifiesto a través de sus poemas el problema de que esas bacterias no se podían, de que algunas de las infecciones que lo atacaban de por sí no se podían erradicar. Y él explica, ¿no? Según supe, por lo que hablaban, el problema era como sigue: nunca murió tanto microbio, toneladas de ellos caían, pero los pocos que quedaron se manifestaban perversos. ¿Sí? Ahí no habla de resistencia bacteriana como tal, como concepto, pero ya nosotros ya nos estamos dando cuenta que desde entonces ya se hablaba de este problema. Bueno, panorama del problema. Empecemos. En Estados Unidos, la resistencia bacteriana genera gastos anuales de hasta $20 billones
Para tratamiento de infecciones bacterianas, 25 billones por falta de productividad y hasta 5 billones por aumento en días de hospitalización del paciente infectado. Situación similar en la Unión Europea, las infecciones causadas por bacterias resistentes fue mayor a 400 en el año, con más de 2.500 días de hospitalización adicionales, así como un costo adicional del tratamiento global de 1.500.000 euros al año. En Latinoamérica ya se han hecho registros, estos a grandes rasgos. En México se ha registrado un aumento de la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación y las fluoroquinolonas en aislados de Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. Y en Perú es similar la resistencia hasta un 75% en cepas de Klebsiella. En el 2008, en Nueva Delhi, India, se describió una meta-beta-lactamasa, que es una enzima que le confiere a los gram negativos una resistencia a las penicilinas, cefalosporinas y sus derivados, lo que representó un incremento importante de morbilidad y mortalidad en pacientes hospitalizados en ese periodo. La resistencia comunitaria o los microorganismos que se han encontrado que presentan mayor tasa de resistencia a nivel comunitario son los siguientes. Actualmente, Neisseria gonorrhoeae ya tiene una resistencia a fluoroquinolonas, Salmonella a la fluoroquinolona y cefalosporinas de tercera generación. Staphylococcus aureus, pues bueno, ya sabíamos que es resistente a la meticilina. Streptococcus pneumoniae, la susceptibilidad ya se ha reducido tanto a penicilina como a macrólidos, cuando realmente con algunos macrólidos ya había tenido muy buen efecto. Streptococcus pyogenes, también la susceptibilidad se ha visto reducida en para los macrólidos. Shigella y la Escherichia coli también ya han presentado resistencia a quinolonas. Esta información, digamos que es un concentrado global, pues, porque cada área geográfica va a tener una tasa de resistencia diferente. No es lo mismo las tasas de resistencias a antibióticos aquí en la ciudad de Aguascalientes a la que, por ejemplo, podemos encontrar en algún hospital comunitario rural de la Sierra de Chihuahua o en la Huasteca Potosina, porque, bueno, obviamente ya los recursos para que lleguen los antibióticos pues se ven limitados y son poblaciones muchas veces vírgenes ante el uso de antibióticos. Entonces puede variar, pero en términos generales son las tasas de resistencia que más se han visto. La resistencia hospitalaria, como podemos ver, Acinetobacter baumannii, pues bueno, ya tiene gran resistencia a carbapenémicos, al igual que Pseudomonas aeruginosa. Enterobacter a carbapenémicos, cefalosporinas de tercera generación y polimixinas. Enterococcus a la vancomicina y, como mencionábamos, Staphylococcus aureus a meticilina. Como mencionábamos, el tema está enfocado a primer nivel, por lo tanto no vamos a tomar mucho los problemas de resistencia hospitalaria. Eso lo vamos a dejar pues para los que son expertos en ese nivel de atención. La OMS, a través de su programa de administración de antimicrobianos, nos otorga los siguientes datos de Nadwani y Snedon, que es la regla del 30%. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que hasta un 30% de los pacientes hospitalizados van a recibir antibióticos en algún momento, ya sea con una prescripción apropiada o no. El 30% de los que reciban antibióticos va a ser de forma inapropiada. El 30% de la profilaxis quirúrgica va a ser inapropiada y aumentará hasta un 30% los costes de farmacia hospitalaria debido al uso de antimicrobianos. Asimismo, nos comentan que se puede lograr una reducción del 10 al 30% de los costos de farmacia mediante programas de administración de antibióticos. Estos programas de administración ya se han estado implementando desde hace 2 décadas. Ha tenido sus efectos positivos,
Como sabemos, aquí en México la COFEPRIS, desde la década pasada, ha puesto en marcha la regulación del uso de antimicrobianos. Ya no se venden los antimicrobianos de manera libre, requieren siempre de una receta médica, y actualmente también las recetas ya deben de tener ciertas características para la emisión de antimicrobianos, que son datos que pide o estipula la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar o de implementar el programa de control de prescripción? Pues bueno, primero que mejora los resultados clínicos y reduce la mortalidad. Segundo, reduce los costos asociados, reduce la resistencia y reduce los efectos secundarios y adversos. Este plan se basa en 4 pilares. Primero, mejorar el conocimiento y la comprensión de la resistencia antimicrobiana a través de la educación y la capacitación. Este punto es tanto a nivel académico médico como a nivel comunitario. Es importante también señalar que ustedes, doctores, cuando estén al final de su preparación en la facultad, ustedes saben que van a pasar al internado y posteriormente tendrán que hacer su servicio social. En el internado, aunque se rota por unidades de medicina familiar, el grueso de su actividad será en hospitales. Ahí es donde ustedes también pueden incidir, claro que sí, platicando con los familiares de los pacientes, orientando al paciente, pero considero, y se ha visto que el papel primordial en educación para la salud lo van a tener durante su servicio social en su comunidad. Entonces es bien importante que toda esta información sobre resistencia la transmitan. Desde ahora lo pueden hacer con sus amigos y familiares, pero que lo pongan en práctica durante el servicio social. Bueno, número 2, fortalecer el conocimiento y evidencia a través de la vigilancia e investigación. La vigilancia, pues a través de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la investigación y utilizar la mejor evidencia a través de las guías que nos otorga el convenio entre la CENETEC y la Secretaría de Salud. El tercer pilar es reducir la incidencia de infecciones a través de medidas efectivas de higiene y de control y prevención de infecciones. Lavado de manos, uso de cubrebocas, todas las medidas higiénicas y dietéticas que ya sabemos, que ya conocemos, poniéndolas en práctica en nuestra comunidad para disminuir la presencia de infecciones. Y el número 4 es optimizar el uso de antimicrobianos en la salud humana y animal. Y aquí entra de lleno el apego o el seguimiento de las recomendaciones y evidencias que se ven o se palpan en las guías de práctica clínica de la Secretaría de Salud. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer en la consulta, doctores? Supongamos que ya están ustedes en el servicio social, les toca, no sé, tal vez a los que les toque aquí, pues qué bueno, ¿no? En la ciudad va a haber algunos otros que van a tener que salir de ella, les tocará en una unidad o un centro de salud rural. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? Primero hay que identificar los principales motivos de consulta y diferenciarlo o distinguirlo de los principales diagnósticos en la consulta del primer nivel de atención. Y esto es algo importante que me gustaría que alguno de ustedes me comentara, por favor, que digamos, ¿qué importancia tendría distinguir cuáles son los síntomas por los que llega el mexicano a consulta? ¿Qué diferencia tiene con los diagnósticos por los cuales acude el paciente? ¿Qué diferencia encontrarían entre estos dos términos? ¿Alguien que quisiera responder? Prendiendo su micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, en las ponencias anteriores, un médico mencionó que la presencia de fiebre como síntoma es muy, muy importante para un diagnóstico, en este caso de infección, y para de esa manera saber qué es lo que vamos a tratar.
y con qué medicamentos vamos a tratarlos. Entonces yo creo que respondiendo a su pregunta, la fiebre es importante, es como un síntoma clave para ver qué es lo que vamos a, pues, qué tipo de enfermedad podría ser. Y entonces nos dijo que la fiebre pues es sinónimo de infección. Ok, bueno, sí, efectivamente la fiebre es un dato pivote. Claro que sí, doctora. Hay que recordar también que hay infecciones en ausencia de fiebre, obviamente dependiendo del contexto. La pregunta más bien iba indicada, y probablemente no me expliqué yo muy bien, pero fíjense, es muy diferente decir cuáles son los principales síntomas por los que acude el mexicano a atención de primer nivel, a mencionar cuáles son los principales diagnósticos, porque el diagnóstico ya involucra un proceso de la aplicación del método clínico, del método científico por parte del médico. Nosotros tenemos registros de cuáles son los principales diagnósticos que se hacen en la consulta. ¿Cuáles son estos? Como pueden ver en la diapositiva, diabetes mellitus, hipertensión arterial, infecciones respiratorias agudas, altas, diarrea o gastroenteritis, supervisión del embarazo y los trastornos del sistema urinario. Estos son los principales diagnósticos en la consulta del primer nivel de atención. Pero, ¿cómo llego yo al diagnóstico de diarrea o gastroenteritis? Bueno, el médico ya hizo su interrogatorio, ya hizo su exploración, tal vez utilizó algún método, algún laboratorio, algún estudio de gabinete, y llegó a establecer un diagnóstico nosológico. Muy bien. La diferencia es que los pacientes van no por un diagnóstico, van con un síntoma y eso es lo que ustedes les van a platicar. Ellos les van a decir, ¿sabe qué? Yo vengo porque tengo dolor de garganta, he tenido tos, he tenido moco por la nariz, me duele el oído, lo siento tapado, etcétera, ¿no? Tengo fiebre, me siento caliente, como dijo la doctora, o tengo temperatura, ¿verdad? He estado haciendo flujito, o sea, esos son los síntomas por los cuales va el paciente, ¿sí? Alguno, quien guste, por favor, encendiendo su micrófono. Por ejemplo, con el diagnóstico, si yo les dijera, no, pues yo vengo porque me duele la garganta, tengo moco, tengo tos, me duele la cabeza, siento que tengo calentura. ¿Cuál es su primera impresión diagnóstica? Quien quiera contestar. ¿Alguien que tenga una primera impresión con los síntomas que acabo de enumerar? Podríamos pensar en un resfriado común, ¿no? Un resfriado común, muy bien. ¿Alguien más? ¿Gripa? Gripa es sinónimo de resfriado común según la CIE-10. Pues cumple con la definición operacional de enfermedad tipo influenza. Podríamos decir que es o influenza o un catarro común, como dicen las doctoras, o hasta incluso en estos tiempos es COVID-19. Muy bien. ¿Alguna otra posibilidad? ¿Rinitis alérgica? Bueno, la rinitis alérgica ahí tendríamos que dejarla como en el último de las posibilidades porque mencionábamos aumento de temperatura. Pero bueno, como les decía, son síntomas que uno expresa cuando está con el médico. Tal vez no tenga fiebre, tal vez él se siente con calentura, pero faltaría registrar aumento de temperatura. Muy bien. Perfecto, doctores. Pues todos ustedes me acaban de decir diferentes diagnósticos nosológicos. Estos 3 diagnósticos nosológicos, ¿qué tienen en común desde el punto de vista etiológico? Que son virales. Exacto, muy bien, que son virales. Ahora, si yo les dijera, bueno, vengo por faringodinia, me duele mucho la garganta, me siento mal, me duele la panza, tengo un poco de náuseas y me siento con temperatura y efectivamente ustedes le checan la temperatura y registran fiebre, una temperatura mayor a 37.7. ¿Cambiaría su posibilidad diagnóstica o su impresión diagnóstica?
¿Pensarían en alguna otra etiología? Pues ya podría ser bacteriano también. Efectivamente, doctora, podría ya considerarse en algo bacteriano. Ahora, ¿a qué voy con este breve ejercicio? Si se dan cuenta, no se necesitaron ningún tipo de estudios para poder tener una impresión diagnóstica que nos oriente a la etiología de estos síntomas. Y esto es importante porque en el primer nivel de atención, si están en una unidad urbana o en una unidad de medicina familiar haciendo durante su internado o durante su servicio social o como médico general recién egresado, posiblemente pues tengan los recursos disponibles para pedir algún estudio. Sin embargo, en un centro de salud rural alejado de las ciudades, pues van a tener que hacer uso de la clínica. Entonces, primero, doctores, la clínica. Es lo principal que tenemos que implementar, la semiología y la propedéutica, para orientar desde ese momento el tratamiento. Bueno, vamos a empezar primero por unos tópicos muy importantes en primer nivel de atención. Me regreso a esta diapositiva. Si se dan cuenta, los principales diagnósticos en la consulta del primer nivel de atención, en consultas programadas o subsecuentes, tenemos la diabetes, la hipertensión y la supervisión del embarazo. Entonces, ninguno de estos tres, o más bien, alguno de estos tres, tal vez llegue con alguna sintomatología de las que están aquí arriba, o tal vez no, pero a final de cuentas nosotros tenemos que buscarla de manera intencionada, ¿sí? Entonces, por eso quise hablar de esto brevemente. Bueno, les comentaba que es importante apegarnos o seguir las recomendaciones y evidencias de las guías de práctica clínica. Tenemos la guía de práctica clínica para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención, que es la IMSS 718-14. Está desactualizada, lo aceptamos, pero acuérdense que son guías, o sea, únicamente nos sirven para guiar nuestro quehacer como médicos. Si hay nuevas guías actualizadas, pues bueno, las tendríamos que cotejar para poder tener una buena praxis. Ok, es importante comentar, si recuerdan en las anteriores diapositivas hablamos de la prevención de las infecciones, era uno de los pilares para disminuir la prescripción inapropiada de antibióticos. Entonces, para evitar llegar a infecciones que puedan llevarnos a esta mala praxis de dar antibióticos sin necesidad, pues primero que hay que hacer, hay que controlar esa diabetes, porque hay que recordar que una diabetes mellitus descontrolada, entendiéndose un paciente con glicemia en ayunas mayor a 120 y una hemoglobina glucosilada mayor a 7%, pues va a predisponer o va a conllevar a infecciones recurrentes. Entre las más importantes o las más frecuentes tenemos las infecciones de tracto urinario, aquí sí me equivoqué, primero es la de tracto urinario, posteriormente de la de partes blandas. Puede haber también infecciones intraabdominales como la colecistitis enfisematosa, que es una complicación de una colecistitis aguda, e infecciones de cabeza y cuello como la mucormicosis o la otitis externa maligna. Un paciente diabético no necesariamente quiere decir que va a tener este tipo de infecciones, siempre y cuando no esté descontrolado y que ese descontrol no se haya presentado en un largo periodo de tiempo. También hay que recordar que los pacientes diabéticos con descontrol tienen mayor riesgo de padecer infecciones respiratorias graves como neumonías y tuberculosis. Bueno, como mencionábamos, ¿qué es lo primero que tienen que hacer como médicos de primer nivel? Es llevar a su paciente a metas de control, a la meta control o a la meta. Las acciones preventivas son bien importantes. Lo primero, orientación higiénica y dietética. Tratar de evitar la inercia terapéutica y mejorar adherencia al tratamiento. Inercia terapéutica hace referencia a que estamos dándole a un paciente una dosis alta de metformina y aún así no llegamos a la meta de control en el siguiente mes o los siguientes 2 meses. ¿Qué hay que hacer? Pues no nada más dejarle metformina, tal vez agregarle algún otro hipoglicemiante oral o tal vez empezar la insulinización temprana. El punto es no quedarse únicamente con el mismo tratamiento.
y mejorar la adherencia al mismo. Esto está en relación al primer punto, orientar al paciente, que lleve su dieta, que lleve su plan de ejercicios, ¿de acuerdo? Y por último, la comunicación afectiva y asertiva. Y este es el punto que yo también quiero que también se les quede bien grabado, ya que una buena comunicación con su paciente es casi llevarse el 50% de éxito. Ahora, respecto a las infecciones de piel y partes blandas, tenemos, por ejemplo, que, bueno, las más frecuentes son por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus. En caso de una infección leve, como la que podemos ver en esta imagen, la de elección es la amoxicilina con ácido clavulánico o alguna cefalosporina de primera generación, como la cefalexina. Y como segunda opción puede ser la clinda, levofloxacino o moxifloxacino. Aquí es importante comentar que los cultivos nos reportan positivos en menos del 5%. Entonces aquí realmente hacer cultivos para determinar cuál va a ser el agente etiológico, pues no tiene mucha significancia. De tal manera que la recomendación es seguir estas recomendaciones de tratamiento, aunque sea un tratamiento empírico, pero bueno, esto nos va a ayudar a a tratar infecciones de piel y partes blandas. Ahora, infecciones moderadas. Tenemos que de elección tenemos la levofloxacino, moxifloxacino y clindamicina. ¿Sí? La segunda opción se utiliza como ciprofloxacino y clindamicina intravenosos, y en caso de infecciones graves, sobre todo en las infecciones polimicrobianas, como la fascitis necrotizante o necrosante o la gangrena de Fournier, pues bueno, esto sí ya requiere de plano de un manejo en un segundo nivel de atención. Nosotros todavía podemos indicar algunos antibióticos en infecciones moderadas, pero difícilmente vamos a encontrar en las unidades de medicina familiar o en los centros de salud urbanos o rurales este tipo de medicamentos, ¿sale? Pero de todos modos hay que tenerlos en cuenta porque se pueden prescribir y que el paciente los consiga. Ahora, ¿por qué les pongo estas recomendaciones? Porque, como les mencionaba, no hay cultivos que nos puedan determinar cuál es el agente etiológico, y por lo tanto los antibiogramas tampoco nos van a dar ningún apoyo. Entonces nos vamos a basar según las tasas de resistencia que se han reportado en otros lugares, ¿no? Ahora vamos a pasar al control prenatal. Como les dije, es ahora otro motivo de consulta, y es importante determinar que durante el control prenatal con enfoque de riesgo se realizan algunos tamizajes rutinarios para infecciones: vaginosis bacteriana, de transmisión sexual, vías urinarias, infecciones por cándida, estomatitis, gingivitis y caries. Y esto es importante porque las infecciones no atendidas pueden llevar a amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro. Como datos adicionales, el examen general de orina se realiza en la primera consulta durante cualquier etapa del primero, segundo, tercer trimestre, y la atención del dentista se hace tanto en la primera consulta como en cualquier momento de segundo y tercer trimestre. Ahora, ¿por qué son importantes estos pasos? Para hacer un tamizaje de infecciones que vayan a predisponer a estos problemas, ¿no? Amenaza de aborto o amenaza de parto prematuro. Bueno, una amenaza de aborto, una amenaza de parto prematuro, o peor, que se presente un aborto o un parto prematuro, son situaciones muy delicadas en el quehacer de todo médico. De tal manera que muchos de nosotros, sin quererlo, estamos siempre como que con la alarma constante, ¿no? Llega una paciente embarazada y lo primero que hay que pensar es en qué es lo que tengo que hacer para que esta pacientita no se me complique, ni ella ni su bebé. Entonces, en ocasiones llegan las pacientes y nos empiezan a mencionar algún síntoma que pudiera orientarnos a una infección de vías urinarias y sópale, ¿no? Ya le doy su antibiótico. ¿Por qué? Porque no vaya siendo y vayamos a llegar a amenazas de aborto, amenazas de parto prematuro. Bueno, es importante establecer que hay algunas guías para justificar el tratamiento antibiótico.
Acciones preventivas, como les mencionaba, ¿no? Orientación higiénico-dietética y la comunicación afectiva y asertiva. Ahora, tenemos tenemos esta guía de práctica clínica que, tengo el problema de que no se va a poder ver, pero bueno, aquí les sugiero que revisen el algoritmo 1 y los criterios de diagnóstico, ¿sí? Para infección de vías urinarias en el embarazo. Esto es importante porque nos va a especificar, a través de un algoritmo que cuando llega una paciente embarazada se le tiene que hacer ante síntomas de sospecha de infección de tracto urinario, primeramente un test con tira reactiva. Si en la tira reactiva obtenemos datos sugerentes de infección de vías urinarias y existe la posibilidad de hacerle el examen microscópico, el examen completo, el examen de orina completo, pues bueno, nos ayudaría. Pero si no lo tenemos, podemos iniciar un tratamiento empírico, digamos que como primera intención. Posteriormente, se vuelve a revisar a la paciente. Si la paciente no tiene datos que hagan sospechar una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Porque eso sería un dato como para mandarla a segundo nivel, o no tiene datos de amenaza de aborto o datos de amenaza de parto prematuro, se le puede mandar a hacer otro estudio para determinar completo, para ver si tiene realmente una infección de vías urinarias. En este caso, el gold standard sería un cultivo de orina. Recuerden que el cultivo de orina, en caso de que se aísle algún microorganismo, nos va a dar un antibiograma con el cual podemos determinar cuál va a ser el tratamiento específico. Entonces, todo esto va a venir aquí en este algoritmo. Es un algoritmo muy, muy sencillo, muy rápido. No es difícil de revisarlo, entonces los invito a que lo chequen. Vamos a pasar ahora sí al grueso de nuestra consulta. Y digo el grueso de la consulta porque, como se dieron cuenta, los principales síntomas por los que van los mexicanos a consulta son rinorrea, faringodina, otalgia, bla, 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 diarrea, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a hablar de estas tres principales enfermedades: infecciones de vías respiratorias, herpes e infecciones urinarias en pacientes no embarazadas. Entonces, como mencionábamos, 90% de las infecciones de vías respiratorias son de origen viral, ¿sí? Eso es bien importante. ¿Cuál es la sintomatología principal? Bueno, puede tener fiebre, puede tener hiporexia, sobre todo eso es frecuente en menores de 5 años, rinorrea, tos, disfonía, odinofagia y vómito, dolor abdominal, que también es frecuente en menores de 5 años. En la exploración, pues podríamos encontrar hiperemia conjuntival, adenopatía cervical anterior, congestión nasal, hipertrofia amigdalina, exudo amigdalino purulento, rash o urticaria. Podríamos encontrar también, si se le hiciera algún laboratorio, podríamos hacer un cultivo de exudado faríngeo, sobre todo en casos, bueno, más bien esto está indicado en casos de recurrencia que no mejoran con el tratamiento. Bueno, vamos a empezar. Estas tres imágenes que tenemos aquí, me gustaría que alguno de ustedes me diera su impresión diagnóstica. Ustedes viendo estas tres faringes, ¿pensarían en qué tipo de etiología, viral o bacteriana? Cualquiera que quiera contestar, prende su micrófono. ¿Etiología viral? Muy bien. ¿En qué se basó para determinar qué es viral, doctora? En que no hay presencia de exudado purulento. Muy bien. Predomina sobre todo la hiperemia. Ok. ¿Algo más? Bueno, aparte pues está hay edema, pero pues no se ve como sugerente de estreptococo. Muy bien. Sí, efectivamente, los principales datos que orientan a etiología viral, pues sí, son la hiperemia, el edema faríngeo, claro que sí, o amigdalino, perdón, pero sobre todo, miren, es este puntilleo
en el velo del paladar, en el paladar blando, y estas lesiones como tipo ulcerosas, ¿sí? Como, bueno, de hecho son úlceras, ¿sí? La ausencia de exudado, esto nos hace pensar más que nada en algo viral, efectivamente. Ahora, hay algunos compañeros que cuando ven esta imagen, la imagen que está aquí a la derecha, donde tiene las úlceras, en algunas ocasiones esas úlceras se tornan o se llenan de material fibrinoide blanquecino. Entonces algunos compañeros llegan a decir que es un exudado o peor aún que tiene algodoncillo, o sea, piensan que es cándida, sobre todo en menores de 3 años, menores de 2 años, que todavía están lactando o que son alimentados con fórmula y se les quedan detritos alimentarios, les hacen pensar que es una infección por cándida. Un niño de esa edad al cual no se le ha encontrado alteraciones del sistema inmunológico, pues es muy poco probable va a presentar cándida. Pero hay personas o hay médicos que llegan a hacer este tipo de diagnóstico. Entonces es importante aclarar esto. Determinar realmente las úlceras con un pequeño hisopo, de hacer un raspadito. Si se desprende fácilmente y se ve el fondo eritematoso, pues no es algodoncillo. Ese niño no necesita ni estatina, ni fluconazol, ni nada de eso. Únicamente es viral, pero se le quedaron ahí detritos alimentarios. Bueno, perla clínica. Como dijeron algunos de ustedes, la sospecha de faringoamigdalitis probablemente bacteriana se basa en estos 4 puntos. Presencia de exudado purulento, fiebre que dure más de 3 días, este también es un dato pivote. Una fiebre puede ser también viral, pero esa normalmente no dura más de 3 días. La ausencia de tos o rinorrea, la ausencia de la rinorrea y la hipertrofia amigdalina con odinofagia. Si ustedes tienen un paciente con estos 4 datos, es muy más probable que se trate de un origen bacteriano. Podríamos agregar también la edad, ¿sí? En la gran mayoría de los menores de 5 años es de origen viral y estos síntomas se presentan sobre todo en niños ya mayores o en adultos. Aquí, ¿qué podemos observar? Bueno, vamos a numerarlas, ¿no? De izquierda a derecha. Tenemos la número 1 a la izquierda, número 2 en medio y número 3 a la derecha. Las 3 tienen la misma etiología. ¿Qué consideran ustedes? ¿Es viral, es bacteriana? ¿Hay otras causas? ¿No es una faringoamigdalitis infecciosa? ¿Qué podrían decirme al respecto? Ya es de origen bacteriano, es muy bien. Streptococcus pyogenes, por ejemplo. Muy bien. ¿Las 3 son de origen bacteriano, doctor? Yo considero que sí, bueno, aunque la tercera pues, tengo mis dudas, pero al menos la 1 y la 2 considero que sí. Muy bien, doctor, perfecto. No, pues gracias por su participación. Efectivamente, la tercera, esa que le generó duda, pues no es una faringoamigdalitis. Si se da cuenta, el otro pilar amigdalino no está inflamado, no está edematizado, más que nada, no hay hipertrofia. A diferencia de las otras dos imágenes, donde las tonsilas realmente están hipertróficas, ¿sí? La primera, pues es un grado 4, grado 3, grado 4, y la de en medio también un grado 3, un grado 4. La última, la de la derecha, la número 3, efectivamente esa no es una faringoamigdalitis bacteriana, es una tonsil, es un casium faringio o casium amigdalino. Se presenta por la presencia de detritos alimentarios en las criptas faringias que se van acumulando, se calcifican o se endurecen y producen este tipo de litos, ¿sí? Entonces el paciente también presenta eritema, presenta odinofagia, pero no tiene rinorrea, no tiene fiebre, no tiene moco, no tiene tos, pero tiene la odinofagia. Entonces, es frecuente,
no tan frecuente, pero sí lo van a llegar a ver en sus consultas. Entonces hay que tomar en cuenta esta otra posibilidad, porque luego a veces uno ve esa faringe crecida, la ve blanca, entonces piensa luego, no sabe que necesita antibiótico, cuando no es así. Lo que requiere es una atención por el otorrino para su extirpación. Y bueno, el tratamiento de primera línea, según nos indica la guía de práctica clínica, pues es un tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir? Nada más manejar síntomas, paracetamol, naproxeno, metamizol, no sé, cualquier AINES le puede servir. Y el antibiótico, aquí es importante aclarar, se puede dar un tratamiento empírico, claro que sí, sobre todo cuando ustedes encuentren que existen los 4 síntomas pivotes para una faringoamigdalitis bacteriana. Vuelvo a lo mismo, ustedes están en una zona, les va a tocar estar tal vez en una zona donde no tengan esos recursos. ¿Qué van a hacer? Le van a pedir un cultivo de exudo faringio a alguien que vive en Jarillas, con el límite de Zacatecas, tal vez Rincón de Romos le queda 20, 40 minutos, no tiene dinero para hacerse el cultivo con antibiograma. No vamos a hacerlo perder el tiempo. Podemos iniciar un tratamiento empírico siempre y cuando los síntomas clínicos nos orienten. Y bueno, ¿qué nos sugiere la guía de práctica clínica? Bueno, iniciar con amoxicilina clavulanato, 500 miligramos cada 8 horas por 10 días, o clindamicina, 600 miligramos al día, 2 a 4 dosis por 10 días. Si contamos con penicilina procaínica, que muchas de las veces sí tenemos en los centros de salud, iniciar con una dosis de 1.200.000 unidades cada 12 horas durante 2 dosis, y luego continuar con 3 dosis, pero de 800.000 unidades cada 12 horas. O en el caso de que se cuenten con cefalosporinas, pero prácticamente las cefalosporinas en la Secretaría de Salud o en el catálogo de medicamentos de la Secretaría de Salud a primer nivel, no lo tenemos, pero es importante que lo conozcan. Puede ser la cefalotina, el cefadroxil o la cefalexina, ¿sí? Bueno, aquí se me repitió. Esto, por ejemplo, en el caso de que ustedes saliendo de la facultad, pues mientras entran a la especialidad o mientras van a hacer su examen para el ENAR, no sé, encuentran un trabajito en una farmacia mientras tanto, etcétera, pues pueden indicar este tipo de medicamentos. Y si están avalados o están soportados por evidencias y recomendaciones de las GPC. Y ya en el caso de que tengamos un cultivo con antibiograma, pues ya se da tratamiento específico. Recuerden, el cultivo se hace cuando tenemos un paciente al cual ha tenido casos de recurrencia y que no mejora con el tratamiento, ya sea con tratamiento primero sintomático o que ya iniciaron ustedes un tratamiento antibiótico, ¿de acuerdo? Y bueno, la otra parte de este tipo de atención es estar orientando siempre a los familiares y al paciente, sobre todo a los familiares o a los cuidadores de pacientes pediátricos, porque los papás habitualmente se desesperan porque ven que su hijo no se le quita la fiebre, ya lleva 3 días de fiebre, tal vez 4, lo ven decaído, ya le vomitó, ya no quiere comer. Entonces, como ya vimos, son síntomas frecuentes en la rinofaringitis, en las infecciones de vías respiratorias altas, pero no son indicación de antibiótico y van a verse ustedes involucrados en este tipo de depresión familiar, ¿no? ¿Por qué no le da antibiótico? Si no le da antibiótico, le va a ir mal, ¿no? La otra es, apóyense entre ustedes como compañeros, unan filas, ¿no? Luego a veces pasa de que van con un médico, ya sea institucional, privado, lo que sea, no les da antibiótico en la primera línea porque pues por revolución no lo requiere, y posteriormente van con otro al segundo día tal vez, y les dicen, no, pues es que ya le dieron tratamiento y no se le quita, y con el afán de no perder a ese paciente, el médico accede, sin tener el fundamento, a dar antibiótico. Entonces también eso es algo que tenemos que ir erradicando desde ahorita, ¿no? Unir filas para disminuir las tasas de resistencia.
La guía de práctica clínica para la otitis media aguda nos comenta o nos sugiere, primero nos determina que los principales agentes etiológicos son el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Y ellos han determinado, nos pueden ayudar, obviamente a través de una revisión sistemática de la literatura médica, que los antimicrobianos que han generado mayor beneficio son los siguientes: amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Sí? La amoxicilina simple puede servir, la verdad sí, doctores, pero también ya se está empezando a ver algunas tasas de resistencia en amoxicilina en algunas partes de México, ¿sí? Entonces la amoxicilina con ácido clavulánico es el de elección, ¿de acuerdo? Esta es la dosis para pediátricos, pero para el adulto son 500 miligramos cada 12 horas por 5 a 10 días, ¿sale? Aquí no hablamos de cultivos porque, pues imagínense, va a estar medio difícil tomar un cultivo de una otitis media, ¿no? No tiene sentido. Pero les pongo cuáles son los medicamentos que sí están determinados como de primera línea. ¿Cuáles no, de plano, no se deben de recomendar o no se recomiendan en otitis media? Las cefalosporinas de primera generación, esas sí no se pueden utilizar, no se deben utilizar. Esto es algo bien importante. Miren, la ceftriaxona parece ser el antibiótico panacea o la panacea que muchos médicos están usando, sobre todo en medio privado. Y no digo nada más privado, o sea, también público, pero se ha visto más, por ejemplo, en médicos que trabajan en farmacias, ¿de acuerdo? Dan ceftriaxona a diestra y siniestra, y ya sabemos que la ceftriaxona tiene sus indicaciones particulares. Entonces es bien importante, pacientes chiquititos, pediátricos, con una infección de vías respiratorias altas o una otitis media, por favor no les den ceftriaxona, y si ven que algún compañero les empezó a indicar ceftriaxona sin tener una evidencia a través de un cultivo, por ejemplo, o que clínicamente pues todavía no lo requería, pues mejor suspenderlo y buscar otro tipo de tratamiento. La clindamicina se puede utilizar, ¿sí?, solamente en pacientes con Streptococcus pneumoniae y que tengan alergia grave a la penicilina, pero tampoco es como de primera línea. De hecho, clindamicina y eritromicina en algunas otras guías las toma como de segunda elección, ¿sí? Pero nuestra guía de práctica clínica nos dice que de preferencia no utilizarlas. Este cuadro, más que nada, yo les diría, las cefalosporinas mejor de plano no, y clindamicina y eritromicina únicamente según cómo vean el caso o el contexto del paciente. Si es un paciente que es alérgico a los betalactámicos, perdón, pues la eritromicina o la clinda serían una opción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ya yo sé que me he prolongado, pero ya casi terminamos. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo claro. Todo claro. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a pasar a la tercer tipo, sí, la tercera infección más frecuente y que atendemos en primer nivel. Y esto es la infección de tracto urinario bajo, agudo en la mujer. ¿Sí? Esto es bien frecuente. También se ve en los niños, pero obviamente es más frecuente en las mujeres. Sus agentes etiológicos principalmente es Escherichia coli en un 80% y Staphylococcus apophyticus en un 15%. Pero también podemos encontrar Klebsiella, Proteus, Enterobacter y el Streptococcus del grupo B se presenta, pero es súper infrecuente. Bueno, diagnóstico, principalmente pues por la sintomatología, ¿no? Ya mencionábamos dentro de los principales síntomas por los que acuden a consulta: disuria, urgencia urinaria, poliaquiuria, tal vez dolor abdominal, tenesmo vesical, etc. Si tenemos un paciente o una paciente con estos síntomas, lo que se sugiere es hacer rápido un examen general de orina. Si se puede con un examen microscópico o un examen físico, qué mejor. Pero si no, con una simple tirita reactiva para ver el examen químico. Si encontramos una orina turbia, fétida es muy poco frecuente, pero bueno, si la encontramos fétida, pues agua pasa por mi casa. Examen químico donde encontremos nitritos, la cual nos orientaría más a Proteus. Esterasas leucocitarias, proteinurias, pues bueno, también son datos que apoyan el diagnóstico de infección de vías urinarias.
examen microscópico, si encontramos leucocituria de 15 a 20 o una bacteriuria moderada o abundante, pues ya nos hace pensar de que probablemente ese paciente, los síntomas sí se deban a una infección de tracto urinario y podemos iniciar un tratamiento empírico. El gold estándar para hacer un diagnóstico de infección de vías urinarias es el urocultivo, donde se presenten más de 100.000 unidades formadoras de colonias, por ejemplo, de Escherichia coli. En algunos otros menciona que con 10 unidades formadoras de colonias que se encuentren de Enterobacter, Proteus o Klebsiella es suficiente para hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero más de 100 unidades formadoras de colonias por mililitro para Escherichia coli ya hace el diagnóstico. Esto es importante. Una paciente con síntomas a quien no les han hecho un urocultivo, el diagnóstico a registrar en sus hojas diarias de atención no puede ser IBUS, sino probablemente IBUS, porque como les dije, el diagnóstico confirmado nos lo da el urocultivo. Bueno, el tratamiento. En mujeres con signos y síntomas debe de manejarse con antibiótico empírico, ¿sí? Se ha encontrado que dar 3 días de antibiótico en mujeres con IBUS bajas no complicadas, menores de 60 años, es tan efectivo como dar un tratamiento de 7 a 14 días. Y esto aplica sobre todo en el uso de trimetoprim con sulfametoxazol, ¿sí? Porque ustedes van a darse cuenta, si van ustedes cuando vayan a rotar por los hospitales o estén en el internado, prácticamente el trimetoprim ya está vetado a nivel hospitalario, porque la resistencia hospitalaria, las tasas de resistencia para el trimetoprim son muy, muy altas. O sea, es un antibiótico que ya no se utiliza a nivel hospitalario en muchas ciudades. Sin embargo, como les mencionaba, depende el contexto del paciente. Un paciente que vive a nivel rural, que no ha estado expuesto a gran cantidad de antibióticos, puede ser de primera elección. Y más porque es un tratamiento económico que genera poco gasto al sector salud y por lo tanto se puede utilizar en medios rurales. En caso de que existiera una resistencia o que el paciente fuera alérgico a las sulfas o al trimetoprim, tenemos la otra opción, que es la nitrofurantoína. Se pueden dar 100 miligramos cada 12 horas, igual por 3 o hasta 7 días. Aquí es importante mencionar, bueno, ustedes mismos me van a decir, cualquiera, quien quiera contestarme, cuando hablan de infección de vías urinarias, además de estos 2 antibióticos, ¿qué otros son los que han escuchado que se recetan con mayor frecuencia? ¿Quién quiera contestar? ¿Es libre? Amoxicilina y también nitrofurantoína. ¿Algún otro además de la amoxicilina? Levofloxacino. Levofloxacino. La ¿Qué más? fosfomicina. ¿Perdón, cuál? Fosfomicina. Fosfomicina, muy bien. ¿Algún otro? Eritromicina. ¿Perdón? Eritromicina. Eritromicina. Bueno, efectivamente, todos estos antibióticos se han prescrito para infecciones de vías urinarias. Es bien importante mencionar, se da mucho ciprofloxacino, ¿sí? Levofloxacino, moxifloxacino, sí, son fluoroquinolonas que son muy buenas. Y algunas cefalosporinas como la ceftriaxona. Pero es importante distinguir que no son de primera línea a menos que el cultivo nos dé datos de, primero de que haya establecer el agente etiológico y que el antibiograma nos determine que son sensibles a ellos. Si no, mejor no utilizarlos, porque es una de las principales causas o factores que aumentan la tasa de resistencia. Y bueno, como dato extra, por si no lo sabían, y lo más probable es que sí, es que las quinolonas no se recomiendan en menores de 21 años para no llevar al cierre prematuro de la fisis de crecimiento. Bueno, es importante también comentar que si tienen un paciente al cual se le va a indicar un tratamiento para IBUS y tiene importante disuria, pueden suplementar con fenazopiridina. Y esto es importante porque la disuria casi siempre es la principal causa por la que va el paciente, ¿sí? No es porque vaya muchas veces al baño, sino porque le arde al orinar. Hay sensación de irritación al orinar. Entonces,
Si usted no le dan fenazopiridina, el paciente va a seguir con los síntomas o va a resentir los síntomas y va a buscar otro médico y ese médico le va a cambiar el antibiótico, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esta perla de tratamiento. Y como mencionaba el doctor, existe otra alternativa en el caso de que haya gran resistencia a trimethoprim con sulfa, si esta es la fosfomicina, un 3 gramos, y esa es dosis única, también nos puede ayudar, ¿sí? Pero les digo, solamente en casos de alta resistencia. Y bueno, para concluir, me gustaría que se fueran con estos cinco principales ideas. Primero, lo más importante va a ser la comunicación asertiva con sus pacientes y sus familiares y educar a la población y transmitir las recomendaciones para disminuir la resistencia antimicrobiana en sus centros de trabajo y académicos. Ese es el primer punto, ¿no? La transmisión de la información. Segundo, revisen de manera crítica toda la literatura médica. Apéguense a las guías de práctica clínica. Les mencionaba, hay muchas guías de práctica clínica que están desactualizadas, pero que si ustedes las cotejan con nuevas guías de práctica clínica, nuevas revisiones sistemáticas o metaanálisis, eso ayuda bastante, ¿sí? Les ayuda mucho a tener un mejor sustento en su quehacer médico. Traten de revisar los boletines o los reportes de tasas de resistencia que da la Secretaría de Salud. Estos no salen tan seguido, tal vez cada 5, cada 6 años, pero ahí están, para que vean qué resistencias tenemos actualmente en nuestro medio. Si se puede realizar cultivo, qué mejor, ¿sí? La realización de cultivos, sobre todo estoy hablando a nivel hospitalario, ¿verdad? Pero si podemos hacer algún cultivo en el primer nivel de atención, sobre todo cuando el tratamiento de primera línea no da resultados, qué mejor, porque ya podríamos iniciar un tratamiento específico sin estar dando tanto rodeo y prescribiendo antibióticos que no tengan un beneficio concreto en el paciente. Y pues bueno, la referencia oportuna a un segundo nivel de atención en caso de falta de respuesta al tratamiento. Nuestro sistema de salud, nacional de salud, está compuesto, está más bien enfocado en que si en un primer momento no se puede resolver, hay que pasar a un segundo nivel de complejidad. No podemos quedarnos a un paciente, nuestros recursos son limitados, entonces nos podemos quedar con un paciente en el primer nivel de atención si no tenemos más opciones de tratamiento en el primer nivel. Entonces, cuando se encuentren ante este panorama, esta situación, pues bueno, ni modo, hay que referirlo, ¿no? Aunque tal vez sea una ibuchirulera, que uno diga, híjole, pues es una infección de vías urinarias, ¿cómo lo voy a referir? Qué vergüenza. Si no tienes los recursos disponibles o se ven limitados, más vale mejor hacer una referencia oportuna. Y pues bueno, hasta aquí mi presentación, espero que les haya ayudado, haya dilucidado algunas dudas y pues estoy abierto a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, doctor, por esta presentación. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o pueden prender su micrófono. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Nada más en el chat le dicen, doctor, que muchas gracias, excelente ponencia. Le mandan saludos desde Mazatlán, Sinaloa, desde Ciudad de México. Una pregunta. Nos preguntan, ¿de casualidad sabe qué se debe hacer con los medicamentos caducados? Sí, miren, en caso de que encuentre medicamentos caducados, hay algunos receptores o receptáculos que que se utilizan para llevar estos medicamentos. Habitualmente se encuentran en las farmacias y si están en esos lugares específicamente, porque pues bueno, es más fácil de ubicarlos, ¿no? Y de hecho son receptáculos que están puestos por la Secretaría de Salud del Estado, algunos son puestos de hecho desde la misma COFEPRIS, pero
hay que depositarlos ahí. Ahora, los medicamentos intravenosos o intramusculares, bueno, que estén en fase líquida, primero, antes de llevarlos a ese lugar, a los receptáculos, es importante vaciarlos, ¿sí? Y inactivarlos con una solución de cloro al 70%, perdón, de cloro al 15%, o únicamente con un poquito de cloro agua para no hacerla tan difícil, se desactivan o se inactivan y posteriormente pueden llevar esos recipientes a esos receptáculos para que puedan ser procesados y evitar pues que se haga mal uso de ellos. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Mencionaba que si les puedo compartir la presentación. Sí, claro que sí. No sé si tengan, ¿usted tiene algún otro mecanismo para compartirlo, doctora Lacanda? Tenemos un grupo de WhatsApp, doctor. Si quiere, me la puede mandar y yo se los comparto a los compañeros por el grupo. Ah, muy bien. Sí, sabe, aún nueva Geniali, estoy explorándole. Me imagino que es similar a de Prezi en respecto a la compartir las presentaciones, pero es la primera vez que la utilizo, entonces mejor con usted para que se lo pase a los colegas. Y sí, como no, le paso las fuentes bibliográficas. Qué bueno que hacen mención la doctora Paula. No las puse en realidad, una disculpa, pero sí la anexo y se las paso. La gran mayoría de lo que consulté fue de guías de práctica clínica y de revistas de atención primaria o primer nivel de atención, obviamente para el enfoque que teníamos, ¿no? Entonces, no sé, si no hay nada más que mencionar, pues les agradezco mucho que me hayan invitado, que me hayan escuchado y espero que esto lo transmitan a sus allegados y unamos fuerzas para disminuir la tasa de resistencia a las bacterias, antimicrobianas, perdón. Muchas gracias, doctor Elizalde, por aceptar nuestra invitación y darnos esta ponencia. Gracias a todos los que asistieron a esta ponencia. Gracias por su tiempo y su atención. Y por parte de la Sociedad Aguascalentense de Estudiantes de Medicina, les agradecemos y los invitamos a la conferencia que habrá el día de mañana. Más al rato les harán llegar la información. En unos minutos les mandaré al grupo una postevaluación para checar si en verdad les fue útil esta conferencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego, que les vaya muy bien y cuídense mucho.